Esta serie se llama Amor Verdadero y no consiste en ninguna telenovela, es algo real, es algo verdadero. Y recordando un poquito, la semana pasada, Huguito, ¿te acuerdas de qué nos habló? Nos habló de un versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga ¿qué? Vida eterna. Y Huguito nos lo hizo paso por paso y nos fue mostrando cómo se muestra ese amor de Dios hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Él envía a su Hijo y muere en una cruz. Y nos fue mostrando paso a paso este versículo tan hermoso que se usa mucho, pero que muchas veces como ya lo usamos así muy a la ligera. Bien, el tema de hoy es: ¿me amas? Sígueme. Ahora, como decía Eric, no es 14 de diciembre, es 14 de febrero. Se celebra una fecha donde muchos lo usan para mostrar su amor a otras personas. Y es muy natural que en estas fechas, en las calles, en los cruces, en las tiendas departamentales, tú puedas ver como regalos, detalles así bien bonitos del amor y de la amistad, flores y muchas cosas más. Y realmente, sinceramente, creo que a la mayoría de nosotros nos gusta recibir detalles, ¿verdad? ¿O hay alguien que no le gusta aquí recibir detalles? A menos de que seas así un super grinch, así del 14 de febrero, de a mí no me gusta el 14 de febrero. Pero a la mayoría de nosotros nos gusta recibir detalles, es la verdad. Y la mercadotecnia nos ha vendido un icono para poder identificar cuando tú hablas de amor. Y esto es lo que la mercadotecnia nos vende como amor, ¿verdad? Un corazón. Y también la mercadotecnia nos dice que si tú amas, tienes que dar, porque a ellos les conviene. Porque muestra tu amor regalando este anillo, muestra tu amor regalando estas rosas, muestra tu amor dando esto, dando aquello. Y realmente la mercadotecnia creo que en este sentido sí tiene mucha verdad. ¿Por qué? Porque Jesús nos modeló esto, Dios nos modeló esto, porque el amar es dar. Y en Juan 3:16 lo vemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Y si tú y yo vamos a otros pasajes de la Escritura, también vamos a encontrar en Primera de Juan 4:9 que dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, en que Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahí mismo en el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y nuevamente dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O quiero mostrarte otro icono que puede representar mucho mejor el amor, y esta icono y esta figura le da un giro sorprendente a lo que nosotros somos, y es esto, es una cruz, es esto que tú tienes aquí. Porque el amor más profundo y más hermoso no se demostró dando unas rosas, no se demostró dando unos chocolates, teniendo unas vacaciones buenas. El amor verdadero se mostró en una cruz, donde el justo fue a pagar por ti y por mí, por los injustos. Así que acompáñame por favor en Primera de Juan 3:16 y acompáñame por favor allá a Primera de Juan 3:16. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Juan 3:16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Vamos a leerlo una vez más. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es hermoso saber que tenemos un Dios así, un Dios amoroso, un Dios que da, un Dios que entregó lo mejor, que fue a su Hijo. Pero lamentablemente ocurre algo con nosotros, y es que olvidamos ese gran regalo que Dios nos dio. Olvidamos ese amor que Él tuvo para con nosotros, ese amor que se mostró en aquella cruz, donde el justo fue herido por ti y por mí. Pero quiero decirte, ese amor sigue tan vigente ahora. Ese amor aún no ha cambiado. Y quiero recordar una historia contigo, porque si alguien pudo experimentar ese amor verdadero en la palabra de Dios, o en la Biblia, o en lo que se nos dejó aquí, fue Pedro. Tú ubicas a Pedro, ¿verdad? Y por lo regular cuando leemos a Pedro es así como tenemos mucho, así Pedro el súper rudo, el que siempre la regaba, el que hablaba sin pensar y esto. Pero vamos a ver 4 pasajes en la vida de Pedro y vamos a ver que sí era bien cristiano también. Pedro también era cristiano. Y vamos a sobrevolar estos 4 episodios de la vida de Pedro, donde obviamente Pedro no es el centro de todo,
sino el personaje principal y el héroe va a ser Jesús, siempre mostrando ese amor hacia Pedro. En cada episodio observaremos ese gran amor que Jesús tenía para con Pedro. Y vamos a ver 4 episodios cuando Jesús llama a Pedro, también cuando hace una promesa Pedro a Jesús, después cuando Pedro niega a Jesús y por último una pregunta incómoda que se le hace a Pedro. Así que te voy a pedir que me acompañes al último episodio. Ahora sí que vamos a empezar por el final y ahorita vamos a regresar a los demás episodios. Y te pido que te pongas de pie y vamos a Juan 21, versículo 15, porque vamos a leerlo, por favor. Papá, gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este acercamiento a tu palabra. Y gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos vas a hablar. Pido, Señor, que sea una palabra tuya y no una palabra de hombre. Y que eso, Señor, pueda impactar nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor, en esta semana y en nuestra vida, Señor. Y que al final de todo esto, tu Hijo Jesús pueda ser glorioso y hermoso, siempre mostrando su amor hacia nosotros, siendo infieles, siendo pecadores. Y gracias, Jesús, por lo que el día de hoy que tú vas a hacer. Gracias, te amamos. Amén y amén. Pedro muchas veces la regó y de repente tú estás leyendo la palabra de Dios y vas por esos pasajes y es así como, Pedro, mejor ya ni hables, mejor ya quédate así. Pero Pedro, como tú y como yo, era a veces muy impetuoso. ¿Sabes? Cuando tenemos esa escena donde Pedro aplica la del pastor y ¡paz!, le mocha la oreja. Cuando le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Mejor no sufras. Y Jesús le tiene que reprender y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero vamos al primer pasaje, vamos a la primera escena de Pedro. Y acompáñame por favor a Lucas 5, del 1 al 11. Esa es la primera escena donde vamos a ver a Pedro. Y esta primera escena es donde Jesús llama a Pedro. Y en el versículo 1 dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que realmente era el de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Ellos lavaban sus redes cuando ya terminaban de pescar. Imagina esta escena. Dice que mucha gente seguía a Jesús porque querían escuchar su palabra, de tal manera que igual ya no podía hacerlo en la orilla. Entonces ve una barca y es la de Pedro, y le dice a Jesús, se sube a la barca de Pedro y le dice, ¿sabes qué? Llévame un poquito más adentro. ¿Para qué? Para poder predicar desde aquí, para poder dar la palabra desde aquí. Y supongo que era algo tan glorioso y tan hermoso ver esto. Vamos al versículo 3, porque aquí viene algo súper interesante. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y el versículo 4 dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y hay algo bien interesante aquí, porque la palabra maestro, que tú y yo muchas veces nos han dicho desde aquí que es como rabí, no es esa palabra la que está usando Lucas, sino Lucas está diciendo que Pedro le llama algo así a Jesús como un comandante. Se podría traducir un poco mejor como jefe. O sea, Pedro está reconociendo a Jesús en su barca como comandante, como jefe. Pero antes Pedro le dice esto: Señor, toda la noche he estado pescando. Es así como, ¿por qué me estás diciendo que vuelva a echar las redes si ya te dije que toda la noche hemos estado pescando? Pero la verdad se porta bien cristiano Pedro y le dice, pero en tu palabra voy a echar las redes. Ahora, Pedro pudo poner muchos pretextos, como decir, ya lo intentamos y no se puede, ya lavamos las redes, maestro, estamos cansados, estuvimos toda la noche pescando y no se pudo hacer nada. Pregunta, cuando parece que no has pescado nada en tu vida, ¿qué pretextos pones a Dios? Y Dios te dice, ve una vez más. Es que, Señor, ya lo intenté así. Es que ya son muchos años. Es que otra vez no. Ahora, recuerda que Pedro era el pescador. Él sabía de lo que hablaba. Él sabía que había estado toda una noche y él, siendo experto, siendo un pescador, no había podido pescar nada, y Jesús de repente se le acerca y le dice, vuelve a echar la red. Ahora, Pedro termina bien cristiano en el versículo 5, porque dice que Pedro obedeció. Dice, mas en tu palabra echaré la red.
vemos la gran confianza que tenía Pedro. Y obviamente él ya había visto, porque si vas versículos antes, Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro. Él ya había visto a Jesús, pero le dice: ¿sabes qué, Jesús? Si tú me dices, yo voy a tener esa fe y yo voy a echar nuevamente las redes. Ahora, Pedro pudo haber dicho: no, Jesús, tú no sabes, ya te dije que no podemos de esa manera, pero decide obedecer a la palabra de Jesús. Ahora, hay algo, el producto de obedecer a la palabra de Jesús, el producto de que tú y yo obedezcamos la palabra de Jesús, es esto que viene a continuación. Y vamos por favor en el versículo 6. Dice: y habiéndolo hecho, o sea, echar las redes, encerraron gran cantidad de peces, y dice que su red aún ¿qué? Se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Te puedes imaginar este milagro? Eran tantos peces que parece que se hundían esas barcas. El producto de obedecer la palabra de Jesús va a terminar en un milagro, en una gran pesca. Pero ¿qué voz estás escuchando ahora? Pedro pudo haber escuchado su voz interior de: yo soy el pescador, Jesús no sabe nada de pesca. Pero él escuchó la palabra de Jesús. Él escuchó lo que él estaba diciendo. Y Pedro ya había experimentado que en sus fuerzas no había logrado nada, pero él cree en la palabra de Jesús. Y esto provoca una reacción en Pedro. ¿Cuál fue su reacción? Vamos al versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús ya había sanado antes a su suegra, pero pasó algo en este milagro. Hubo algo en este milagro que hizo que Pedro tomara esta actitud. ¿Cuál fue esa actitud? Lee más adelante. Dice que el temor se había apoderado de él. No sé si era porque había sanado a su suegra antes o por ese milagro que había hecho. Obviamente era por ese milagro que había hecho ahora. Dice que el temor se apoderó de él, y esto le hace que caiga de rodillas delante de él y le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Él sabía que esto era un milagro, solo Jesús pudo hacerlo. Ahora, no importa cuánto tú te esfuerces, solo Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y sabes, creo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado ese milagro ya. Hemos llegado a los pies de Jesús. Estábamos en la vida sin pescar nada, y de repente aparece el héroe de la historia, aparece Jesús en la escena, y por escuchar su voz y obedecer su palabra, tal vez fue un domingo aquí en esta iglesia, tal vez fue con un amigo que atendiste a la voz de Jesús. Jesús le dio un nuevo sentido a tu vida, restauró tu corazón, restauró el matrimonio, te levantó de alguna adicción, cambió tu tristeza en gozo, sanó tu corazón. Ahora, lo que produce esto en la vida de Pedro es como: Señor, tú eres todo, estoy maravillado de ti, pero al mismo tiempo reconozco tu santidad. Yo soy un hombre pecador, pero también aparece un miedo en su corazón. Pregunta: al ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué es lo que produce? En el caso de Pedro fue humildad y temor. Y este temor no es como el temor reverente que nos han enseñado aquí, sino es un miedo. O sea, era miedo de verdad, era un miedo. Y lo que lo llevó fue a exaltar su santidad de Jesús, diciéndole: Señor, yo soy pecador. ¿Qué es lo que esto produce en tu vida? Ahora, vamos a ver más adelante, y ahí en el versículo 10, que Jesús le iba a llamar. Y le dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Está hablando del miedo que tenían. Dice: pero Jesús dijo a Simón, en el versículo 10, ¿qué le dijo? No temas. Antes de llamarle Jesús, tuvo que tratar algo en su corazón de Pedro, y fue, ¿te acuerdas? El miedo que Pedro tenía. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere relacionarse con nosotros en el principio del amor, no en el principio de un temor acobardado, o sea, un miedo. Antes de llamarte Jesús, primero fue lo que le dijo a Pedro: no temas. Porque Dios quiere relacionarse contigo con ese amor, no con un miedo. ¿Sabes? Alguna vez platiqué con alguna amiga y me decía: ¿sabes que yo le tengo miedo a Dios? Y porque esa amiga tenía un Dios que nada más lo veía, y estaba ella pensando que Dios estaba esperando a ver a qué hora se equivocaba para darle un zape espiritual y
y para condenarle y para decirle, ¿y sabes qué? Ese no es el Dios que nosotros predicamos aquí, es un Dios de amor, es un Dios que ciertamente va a llegar un momento en que nos va a juzgar también, pero ahora tiene extendidos sus brazos de amor para ti y para mí. Y Jesús te dice, no temas. Antes de llamarle le dice, no temas, Pedro. Y en el versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, si puedes marcar, dejándolo todo, le siguieron. Estaría padrísimo, porque esto es muy, muy, muy padre. Te voy a decir por qué. Notamos que después de la pesca milagrosa, que hasta la red se rompía y que se iban a hundir esos botecitos, llegaron a tierra y dejaron ahí todo. Y es como lo dejaron ahí y siguieron a Jesús. Oye, espera, ¿qué no estabas tú esperando que pescar muchos peces y llevarlos a tierra? Y de repente es como, lo dejo ahí todo lo que Jesús nos había dado, el milagro que Jesús me dio, y le sigo a Él. Y esto es hermoso, ¿sabes por qué? Porque ellos se dieron cuenta que seguir a Jesús era mucho mejor que permanecer en la barca, que vender todos esos peces y sacar un buen dinero por eso. Es mucho mejor seguirle y caminar con Él que todo lo demás. Cristo es mejor, nosotros lo predicamos aquí. Cristo es mejor. Cristo es mejor que un milagro o una sanidad o un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el milagro se va a acabar. El milagro que Jesús hizo con la suegra de Pedro se acabó cuando la suegra de Pedro falleció, ¿verdad? Una sanidad también se va a acabar, un trabajo se va a acabar, el milagro se acabará, todo. Pero hay alguien que siempre se va a quedar, y ese nunca acaba, y es el amor de Jesús. Cristo es mejor. ¿Has entendido esto ya en tu vida? ¿Que Cristo es mejor? ¿Has decidido seguirle? Porque muchas veces, sabes, venimos buscando a Jesús, pero nada más venimos buscándole por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pedro aquí se vio súper cristiano y dice, no me importa esto, yo quiero seguirle a Él, yo quiero amarle a Él. Así que, Pedro, vamos bien hasta aquí. Y hasta aquí podemos ver a Pedro tratando de hacer o haciendo lo correcto. Después de esto, Pedro sería testigo de muchos milagros que Jesús hizo, porque Pedro estuvo un buen tiempo caminando con Jesús. Sería testigo de muchas enseñanzas, también de exhortaciones, ya que caminó un buen tiempo con Jesús. Pero vamos a ver esa segunda escena de Pedro. Así que acompáñame ahí más adelante en Lucas 22, versículo 31. Vemos en esta primera escena Jesús llamando a Pedro, y ahora vemos aquí ya un poquito más crecidito a Pedro. Y mira lo que pasa. Es cuando hace una promesa a Pedro que más adelante no va a poder cumplir. Y dice ahí en el versículo 31. ¿Ya estamos ahí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora esto es impresionante y ya no lo han repetido desde el púlpito. Satanás trabaja para Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Así que esto es padre. Y dice, pero yo he rogado, o sea, Jesús dice, yo he rogado por ti, Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es algo hermoso, porque Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro y sabía todo lo que iba a desencadenar el que Pedro le negara. Por eso le hace una promesa: y una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. En el versículo 33, checa lo que dice Jesús, lo que dice Pedro. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿hasta dónde? La muerte. Y Jesús, como siempre, con mucho amor, mucha tranquilidad, fue: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro era muy arrebatado y muchas veces hablaba sin pensar, así como tú y yo muchas veces hablamos sin pensar y hacemos muchas promesas y nos parecemos a Pedro, haciendo promesas de todo corazón, pero que no dudo que las hagamos de corazón, pero realmente no cumpliremos. Estas promesas pueden ser bien santas y bien cristianas, como la promesa que le hizo Pedro a Jesús: yo voy a ir contigo a la cárcel, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Tal vez tú y yo no podamos hacer ese tipo de promesas ahora, pero tal vez cuando te has encontrado haciendo estas promesas de: Señor, ahora sí
te prometo que cada día me levantaré y oraré. Eso será lo primero que haga. Leeré la Biblia. Ya no seré tan enojón. No haré esto, no haré aquello. ¿Alguna vez te has encontrado haciendo esas promesas? Sí, ¿verdad? Pero en la primera oportunidad que tenemos, ¿qué crees? Cuando te levantas, como que no te levantas muy de buenas. Y lo primero que haces no es orar, sino gritarle a tu esposa, o gritarle a tu esposo, o gritarle a tus hijos. O tal vez ya se te hizo tarde y dijiste, voy a leer la Biblia, pero lo único que alcanzas a leer es un recadito que te dejó tu hijo en la noche para que no lo regañaras diciendo, papá, te están citando en mi escuela porque tengo malas calificaciones. O tal vez lo primero que lees no es la palabra, es un recibo que ya te llegó y que tienes que pagar. ¿Y qué decir de ya no voy a ser tan enojón? Yo me la pasaba diciendo, Señor, quítame esto. Yo ahorita no tengo mi cochecito. Y no te imaginas cómo sufro en el camión. Ahí realmente Dios está probando esta parte en mí. Dios bendiga a nuestros. Sí, de verdad, que Dios les bendiga mucho, porque Dios está probándome bien fuerte en esa parte. Y tú puedes prometerle a Jesús y decir, ya no voy a ser tan enojón, y de repente te encuentras en tu carro y se te atraviesa alguien y bla, 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 y empiezas a decir y a hacer. O tal vez vas en el bus como yo y también te enojas, ¿no? Que de repente estás bien feliz parado y de repente ¡paz! Te mueves de esa manera. En la primera oportunidad vas a fallar. Hay algo hermoso en todo esto, porque Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú me vas a fallar. Y sabes, Jesús sabe que fallarás y aún así pagó el precio. ¿No te parece hermoso eso? Jesús lo hizo y lo hizo por amor. Y recordamos Juan 3:16, porque de tal manera Él nos amó. Y sinceramente quiero preguntarte algo. Si tú supieras, estás organizando un super negocio y sabes que va a jalar bien padre y todo, y ya viste una película completa de todo lo que va a pasar, pero a la mitad de la película la persona con la que te asociaste te va a defraudar, te va a dejar sin casa, te va a quitar el coche, te va a quitar la empresa, te va a dejar en la calle. Sinceramente, ¿harías un trato con él o con ella? No. Pero ¿sabes quién lo hizo? Jesús. Lo hizo por amor, sabiendo que tú le ibas a prometer, que tú ibas a decir, yo iré contigo hasta la muerte y te prometo. Jesús sabía que le iba a fallar y aún así lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor, por ese amor verdadero. Vamos al versículo 34, ahí mismo dice, Jesús le dijo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y le dio detalles Jesús. Y ahora Pedro, si tú sigues leyendo todavía, Pedro tenía este valor, tenía este ímpetu, tenía esta valentía, porque más adelante cuando van a arrestar con Jesús, Pedro aplica la de don José, el del corral de los tacos. Cuando está cortando el trompo, ¿te acuerdas? Quique y corta ahí el pastor. ¿Sabes qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a uno de los que iba a arrestar a Jesús. Vemos a Jesús bien valiente y todavía respaldando esto. Hasta ahí todavía Pedro se veía, sí, va a seguir a Jesús hasta la muerte, va a seguirlo a la cárcel. Pero es tan impactante como un Pedro tan fuerte, tal vez tan grande, tan rudo, yo te seguiré, yo esto, va a cambiar de un versículo a otro. Y vamos por favor hasta el versículo 54 de ese mismo capítulo 22. Esto, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? Muy mala idea la de Pedro, porque Jesús les había ordenado antes, Pedro, ustedes tienen que estar velando, tienen que estar orando, espérenme en Galilea, después de que pase todo esto yo voy a ir con ustedes. Pero no, Pedro dice que le seguía de lejos. ¿Y sabes por qué? Porque así como Pedro, muchas veces al ver las circunstancias en las que nos encontramos, yo le puse aquí, al verla de a de veras, vendrá temor a nuestra vida. Y en vez de estar haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, vamos a empezarle a seguir de lejos. Y en vez de abrazarle a Él, vamos a separarnos cada vez más y más y más. Y terminaremos dándole la espalda. Pero mira, espera, no fue lo único que hizo Pedro. Vamos al versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, dice que se sentaron alrededor. ¿Y qué hizo Pedro?
Pedro le seguía de lejos y todavía se fue a sentar con aquellos que hicieron eso con Jesús. Pedro se sienta con ellos. Pedro debería estar cerca de sus hermanos, orando y velando, y fue y se sentó con otros. ¿Cuántas veces en nuestra vida preferimos seguir de lejos a Jesús y terminamos sentándonos también con las personas que desprecian a Jesús, tratando de ser igual a ellos, comportándonos como ellos, hablar como ellos? ¿Sabes cómo terminará esto, cierto? Vamos a ver cómo termina. En el versículo 56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Y checa esto cuando yo lo veía era tan curioso, porque no hace falta que una gran prueba venga a ti para que le niegues a Jesús. Repito, no hace falta que venga a ti una gran prueba para que niegues a Jesús. Es impresionante cómo una mujer que ayudaba con las tareas en el hogar de sus amos fue capaz de cambiar la actitud de aquel Pedro que dijo: yo te seguiré no solo en la cárcel, sino hasta la muerte. Bastó una mujer. De repente veías acá a Pedro, el mocha orejas y cortando orejas y todo, y lo ves versículos más adelante siendo una niña. Lo ves versículos más adelante echándose para atrás, y ve lo que le dice. Le dice: también este estaba con él, le dijo la persona. Le dice: pero él en el 57, ¿qué hizo? Lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, cuando leía esto era así como que hasta Pedro cambiaba la voz, ¿no? Dijo: hombre, yo no soy de ellos. No sé, hizo algo así porque era Pedro de: no, espera, yo no soy de ellos. Como una hora después, en el 59, dice: otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y sabes, el evangelio de Lucas fue muy decente al poner a Pedro de esta manera, pero en otros evangelios nos presentan a ese Pedro que negó a Jesús, y ¿sabes qué hizo? También maldijo, porque él sabía hacerlo, era un pescador. Aquí lo pusieron bien cristiano, pero en otros evangelios dice que él empezó a maldecir, porque aún ellos le decían: es que tú hablas como ellos, tú hablas como ellos. Y él empezó a maldecir y dijo: yo no los conozco. Y dice: y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y la verdad, hasta aquí dice: no, Pedro era bien cristiano cuando le llamaron, pero después se volvió bien chafa. Pero hermana y hermano, tú y yo somos ese Pedro. Tú y yo somos ese Pedro negando constantemente a Jesús. Pero lo más hermoso de todo esto es que aquí no termina la historia. Y el versículo que vamos a leer a continuación es un versículo el más conmovedor que pude haber leído cuando estaba preparando este sermón. Mira lo que dice en el versículo 61. Entonces, vuelta el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. Tal vez Pedro estaba sentado por ahí con los demás calentándose. Yo no conozco a Jesús. No, yo no estoy con Jesús. Y de repente a lo lejos, tal vez Jesús ya atado con sus manos, busca la cara de Pedro y se la queda viendo. Jesús busca la mirada de Pedro. Y los expertos en esto dicen que la palabra griega miró por lo general significa una expresión de interés, de amor y de preocupación. Chuck Smith lo dice de esta manera: pienso que la mirada de Jesús a Pedro fue como diciendo: Pedro, te entiendo, Pedro, aún te amo. Pienso que fue una mirada de amor, quizás el más profundo amor que Pedro alguna vez observase en los ojos de alguien. ¿Sabes? Jesús, cuando voltea a ver a Pedro, no lo juzgó. No dice, miró a Pedro y dijo: ándele para que se le quite lo valiente y lo orgulloso. No. Esta escena, ¿sabes?, se repite muchas veces en nuestra vida. Jesús mirándonos con amor y diciéndonos: te entiendo, aún te amo. Ese es el verdadero amor de Jesús, que aún sabiendo que iba a padecer todo eso y sabiendo que ese Pedro ya le había negado, busca la cara de Pedro. Y eso somos tú y yo. Tú eres Pedro,
negando a Jesús constantemente y de repente Jesús buscándote tu mirada y diciendo, te amo, te sigo amando. En el versículo 62 pasa algo impresionante, dice, y Pedro, saliendo, ¿qué dice que hizo? Lloró amargamente. Y realmente, ¿qué podría hacer Pedro ante esta mirada? No fue una mirada de te lo dije, sino fue una mirada de amor. Y es que su amor y bondad nos guían al arrepentimiento. Esto lo vimos en prédicas pasadas, en Romanos 2:4, que dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que su bondad te guía al arrepentimiento. Pregunta, ¿qué produce la mirada de Jesús en tu vida? Que aún apartándote lejos de Él, de negarle, de darle la espalda, Él te mira, busca tu cara y te dice, aún te amo. ¿Qué es lo que produce en tu vida? Y lo más padre de todo esto es que no quedará así. Porque si esto hubiera quedado así, sería realmente bien feo. Pedro tal vez hubiera quedado con eso en su corazón y ver a tu maestro, aquel que le habías prometido y le habías dicho, yo te seguiré siempre, verlo con esa mirada tierna y no me está juzgando, sino me está amando todavía. Sería feo para Pedro. Y lo padre es de que Jesús nunca deja nada a medias. Así que de aquí vamos a la cuarta escena. Vamos por favor a Juan 21, donde empezamos a leer, ¿recuerdas? Juan 21, en el versículo 1, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez, porque Jesús ya se había manifestado a ellos, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y mira lo que hace Pedro. Pedro les dijo, voy a pescar. Y realmente era natural que Pedro, después de haberle fallado a Jesús, después de haber visto esa mirada, volviera a hacer lo que sabía hacer. ¿Qué era lo único que sabía hacer? Pescar. Le había fallado a Jesús. Pedro tal vez tenía estos pensamientos de culpabilidad y tomó una decisión, ¿sabes qué? Voy a volver a pescar. Se le olvidó el amor de Jesús. Se le olvidó que Jesús le había dicho, yo te haré un pescador de hombres. Pregunta para tu vida, cuando fallas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Vuelves a hacer lo que sabías hacer o te aferras más a Jesús? Y por lo regular tú y yo hacemos lo que hizo Pedro. Sabemos que le hemos fallado a Dios y en vez de volver a Él y aferrarnos y atender a su mirada, tendemos a irnos a lo que antes sabíamos hacer. Lo dice, su bondad y amor nos debe de guiar al arrepentimiento. Seguimos. Y mira ahí mismo en el 3, dice que cuando fueron a pescar, al final dice, entraron en la barca y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. ¿Recuerdas el primer milagro que hizo Jesús? Aquí lo va a volver a repetir. Y hay algo hermoso, porque no importa la razón que tú tengas para volver a tu barca, tu esfuerzo va a ser inútil. Porque vas a volver a querer hacer lo que tú hacías antes y tu esfuerzo va a ser inútil, no vas a pescar nada. Dice en el versículo 4, ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa. Nuevamente vemos a Jesús, el héroe de la historia y de la palabra siempre. Dice que Jesús se presenta y dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En el 5 Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Imagínate Jesús llegando a la playa y de repente está por ahí Pedro otra vez con los demás y se acerca a Jesús y no sé, qué padre que Jesús les vuelve a repetir el milagro y les dice todavía con esa ternura, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Hijitos? O sea, yo tal vez no hubiera llegado así con ellos. Yo les hubiera dicho, hey, ¿dónde les había dicho que los iba a esperar? ¿Por qué volvieron a pescar? Pero ¿sabes qué? Jesús no es así. Jesús es tierno, Jesús es amoroso y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron no. En el 6 dice así, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, escucha esto, Pedro, es el Señor. Simón Pedro,
Y cuando Pedro oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa, algo extraño porque dice que se había despojado de ella, pero se la pone para echarse al mar y empezar a nadar. ¿Qué Pedro tan arrebatado, tan loco? Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Imagínate esta imagen. Jesús viene de sufrir en una cruz. Estos cuates, pecadores que le fallaron, como tú y como yo, estaban haciendo algo que Jesús no les había mandado hacer. Y Jesús viene y les pone la mesa, les pone las cosas para que ellos coman. En el versículo 12 dice, les dijo Jesús, vengan y coman. Jesús siempre es quien toma la iniciativa y te está diciendo constantemente, ven y come. En Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y sabes que no se refería nada más en el hambre que tú tienes físicamente, sino esa hambre espiritual. Dice, acércate a mí, venid y comed. Y es la invitación que Él nos hace el día de hoy, vengan y coman. Y dice, y ninguno de los discípulos, en el versículo 12, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio. Nuevamente Jesús tomando la iniciativa, alimentando a sus discípulos, sirviendo a sus discípulos, amándoles. Dice, les dio pan y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y vamos a esta última escena donde Jesús hace una pregunta muy incómoda. Ahí en el versículo 15 lo vamos a ver. Dice, cuando hubieron comido, ya después de que llenaron la pancita, que ya estaban relajados, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Me amas más con esto? ¿Más que a estos? Y déjame decirte que Jesús ya se había manifestado antes, ya se había parecido a Pedro antes. Y era así como, me puedo imaginar a Pedro así como, Señor, ¿me tenías que preguntar esto ahora? O sea, ¿por qué no me lo preguntaste cuando estábamos solos? ¿Por qué delante de todos? Era como abrirle otra vez la herida. No sé si alguna vez te has cortado y de repente por alguna otra cosa mueves muy brusca tu mano y ¡pah!, se abre. Pues esto era lo que estaba sintiendo Pedro, estaba abriendo esa herida. Y ¿sabes qué? Todavía Jesús le echa limón y sal. Todavía llega y le abre más esa herida, pero Jesús realmente lo que quería era sanar esa herida que él tenía. Por eso le pregunta, esta pregunta incómoda tal vez para Pedro, pero que le iba a sanar. Le dice Jesús, ¿me amas más que a estos? Algunos estudiosos dicen que se refería a los peces, diciéndole Jesús, ¿me amas más que esto que tú haces, esto que tú sabes hacer? Pero también se dice que era refiriéndose a las personas que estaban con él. Dice, ¿me amas más que estos? Y cuando Jesús le pregunta aquí, ¿me amas? Jesús se refiere a un amor ferviente, a un amor ágape, que todo le entrega sin causa, que es altruista. Pero Pedro responde con otro tipo de amor, con un amor filial, que es como de afección amistosa. Esto se leería así, es Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Todo le entregarías? ¿Todo le entregarías? Y el Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que somos amigos, tú sabes que somos cuates. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. En el versículo 16 vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente Jesús utiliza esta palabra, ágape. ¿Todo me lo entregarías? Y Pedro le vuelve a responder, ¿cómo crees? Sí, Señor, somos cuates. Sí, Señor, somos amigos. Y le vuelve a decir Jesús, pastorea mis ovejas. Y hay una tercera vez que Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero este me amas ya no era el mismo amar de fervientemente que todo lo deja, sino Jesús se baja al nivel de Pedro y le pregunta a Jesús, ¿me aprecias? ¿Y sabes por qué? Porque Pedro no podía subir a ese amor que Jesús le estaba preguntando. Él sabía que le había negado. Jesús le estaba diciendo, ¿me amas fervientemente? Y Pedro no podía subir a ese nivel de amor. Y lo que pasó fue que Jesús tuvo que bajar y preguntarle, Pedro, ¿eres mi amigo? Dice, Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Y quiero decirte algo, solo Jesús es capaz de perdonar, amar, buscar, restaurar a hombres como Pedro, como tú y como yo, y bajarse a nuestro nivel. Bajarse a nuestro nivel, ¿recuerdas? Se despojó de sí mismo, vino y tomó forma de hombre, se hizo siervo y murió en aquella cruz. Se tuvo que bajar a nuestro nivel porque Pedro no le podía alcanzar en ese amor que Jesús le estaba preguntando. Él es el único, Jesús. Ese es el gran amor de Jesús mostrado en aquella cruz, que se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos disfrutar de ese glorioso regalo, de esa preciosa presencia de Papá Dios. Jesús le vuelve a preguntar la última vez y Pedro se entristece y le vuelve a decir Jesús, apacienta mis ovejas. Ese era el mandamiento, apacienta mis ovejas, cuida de ellas, vuelve a lo que yo te mandé, Pedro. En el versículo 18 y 19 Jesús le está diciendo a Pedro cómo es que él moriría, y le está diciendo en estos siguientes versículos que vamos a leer, Pedro, no va a ser fácil, pero al final le hace una invitación y le dice, de cierto te digo, cuando eras joven, en el versículo 18, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Este dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Te acuerdas lo que pasó la primera vez que Jesús llama a Pedro? Pedro dijo, yo te voy a seguir, dejó todo y le siguió. Aquí Jesús le hace una invitación a otra vez a Pedro de seguirme, de seguirle. Y tal vez el día de hoy tú puedas estar también en este lugar como Pedro y Jesús está haciendo esa pregunta, ¿me amas? Y tú puedas responderle tal vez hoy a Jesús, sí, Señor, eres mi cuate. Sí, tú sabes que te aprecio, sabes que yo te sigo de lejos. Y Jesús nuevamente vuelve y te dice, ¿me amas? Y tú puedas responder de esa manera, sí, Señor, tú sabes que te aprecio, eres mi amigo y te sigo de lejos. Pero Jesús hace esta tercera pregunta y te dice, ¿me aprecias de verdad? Y eso debería de quebrar tu corazón y el mío. Volvemos al inicio. Pedro le sigue nuevamente porque entiende que seguirle es mejor que volver a pescar. Pedro entiende que por sus fuerzas no puede prometer que amará siempre, pues él puede fallar. Tú y yo no podemos prometer que vamos a amarle siempre porque somos falibles, nosotros fallamos. Y también entendió que si nosotros le amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si nosotros podemos subir a ese amor es porque Él nos da de ese amor. Él viene a buscarnos, Él toma la iniciativa. El día de hoy Jesús está volteando hoy su rostro hacia ti. Y no importa si has fallado, no importa si le has negado, el día de hoy Jesús está volteando su rostro a ti y está buscando tu mirada y te está diciendo, no te preocupes, yo te sigo amando. No te preocupes, yo te amo. Pedro comprendió que el amor de Jesús es más grande que otra cosa y que negarle 3 veces no son suficientes para que Jesús le deje de amar. ¿Qué vas a hacer ante la mirada de Jesús el día de hoy? ¿Qué vas a hacer ante este amor verdadero? Ante este Jesús que entregó todo sabiendo que tú ibas a seguir fallando y que vamos a seguir fallando. ¿Qué vas a hacer ante esa mirada? Así que te invito a que tomes un momento, cierres tus ojos, agaches tu cabeza, no sé cómo lo quieras hacer, y podamos ponernos a cuentas con Papá Dios. Tal vez tú te has alejado y le has seguido de lejos y has dejado de hacer lo que Jesús te mandó que hicieras. Tal vez tú le has negado y no tendríamos que ir muy atrás, sino tal vez ayer tú le negaste. Y como lo vimos, no es como, yo no conozco de Jesús, sino una cosa muy chiquita pudo haber hecho que tú le negaras. ¿Qué vas a hacer ante esa mirada de amor que el día de hoy Jesús te está dando y que te está diciendo, lo sé, pero te sigo amando, no importa? ¿Qué vas a hacer ante esto de comprender que el amor de Jesús es más grande que otra cosa y que a pesar de que le niegues, que le negaras 3 veces o las que sean, no van a ser suficientes para que Jesús te deje de amar? Papá Dios, escucha
nuestras palabras, nuestra oración. Sé que tenemos que volver a ti, Dios. Muchos de los que estamos aquí necesitamos volver a ti, porque te hemos negado y en vez de ir a hacer lo que nos dijiste que hiciéramos, que es volver y correr otra vez a la cruz y abrazarla, nos alejamos y preferimos hacernos a un lado. Pero en ti encontramos ese perdón y hoy tú, buscando nuestra mirada para decirnos con mucho amor: te amo, aquí estoy, aquí estamos, Jesús. Y arregla ahí donde estás con Dios lo que tengas que arreglar y al final te unes con nosotros para cantar esta alabanza.